Buenos días para todas y para todas las personas que se están uniendo. Vamos a dar unos minutos para que se unan las personas y tengamos un quórum mayor antes de iniciar. Muchas gracias. Les doy bienvenida a todas las personas que se están uniendo a este espacio de webinar regional. Vamos a dar unos 2 minutos adicionales para tener mayor quórum y ya podemos arrancar.
Muy buenos días para todos y todas en esta mañana. El día de hoy nos complace socializar con ustedes la presentación del análisis rápido de género frente a la crisis regional de refugiados y migrantes, ejercicios que han sido realizados en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Quisiera dar las gracias a las personas que se unen desde los diferentes países. Este es un espacio de una duración de 1 hora y media. Vamos a iniciar con la presentación de los principales hallazgos, recomendaciones y conclusiones y al final vamos a tener una media hora para preguntas y respuestas. Entonces los invitamos para que durante la presentación se animen a incluir en el chat cualquier comentario, pregunta o duda que les surja. Adicionalmente a esto, las personas que están participando han hecho un registro previo al espacio del webinar y les haremos llegar a sus correos el documento en español y en inglés. El día de hoy estamos haciendo el webinar en español y esperamos el día de mañana replicar la versión en inglés en caso de que ustedes tengan colegas de otros países o que no hablen español y que les gustaría participar para que puedan hacer extensiva esta invitación. Quisiera entonces abrir presentando a Tatiana Bertolucci, quien es la directora regional de América Latina y el Caribe para CARE. Tatiana ha estado trabajando con la organización desde 2012 en diferentes roles del equipo de gestión regional, inicialmente como directora de país de CARE Brasil. Tatiana es feminista y además comprometida con la justicia de género y la gobernanza inclusiva. Ella ha participado en investigación de políticas participativas y presupuestos en favor de las personas más desfavorecidas, con enfoque de género y en diferentes regiones. Tatiana ha podido ocupar diferentes cargos, trabajando en organizaciones en España, Indonesia y en su país de origen, Brasil. Ella tiene una maestría de estudios latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Madrid y una especialización en comunicación de la cultura de la Universidad de Sao Paulo. Quisiera entonces darle la palabra a Tatiana para que nos dé la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Catalina, y yo voy a tener, es un gusto poder estar aquí con todas ustedes y todos ustedes hoy para compartir los hallazgos de nuestro análisis rápido de género desde una mirada regional con resultados de los 4 países en los cuales estamos trabajando como CARE para la respuesta a esta crisis, que son Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Y antes de empezar, solo quiero decir que este es el resultado de un esfuerzo colectivo de nuestros equipos, de los equipos de CARE en cada uno de estos países, pero también de nuestros socios locales y organizaciones locales lideradas por mujeres que han contribuido muchísimo en tanto la recaudación y realización de los grupos para recaudar las informaciones y después con sus aportes en las conclusiones y discusiones. Entonces, no voy a nombrar uno a uno porque son muchos actores involucrados en lograr consolidar estos hallazgos, pero sí quiero reconocer que es un esfuerzo colectivo enorme con los líderes y lideresas de CARE, pero también de las organizaciones de la sociedad civil con las cuales trabajamos en estos 4 países. Así que bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias, Tati. Me presento entonces, mi nombre es Diana Catalina Vargas, soy coordinadora regional humanitaria para América Latina y el Caribe y voy a estar apoyando el proceso de moderación del webinar el día de hoy. Para empezar entonces, quisiera hablar un poco de los objetivos de este análisis rápido de género. Principalmente, esto es un ejercicio que nos permite entender cómo los roles de género y las relaciones han cambiado a partir de un resultado de una crisis específica, efectivamente a nivel regional, con miradas distintas desde cada uno de los países, pero la parte más importante es poder compartir y socializar recomendaciones que sean útiles para la comunidad humanitaria y que puedan hacer mucho más efectiva la acción en terreno para poder cambiar esas dinámicas de género, pero también para poder responder a las necesidades diferentes de cada grupo. Este análisis rápido de género regional va a entregar información y observaciones de diferentes puntos, necesidades, capacidades, mecanismos de afrontamiento, no solamente de mujeres venezolanas, pero también de hombres, de niñas, de niños y de la población LGBTI,
en países específicamente Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces los invitamos a que una vez reciban el documento, además de que lo puedan leer y consultar, lo puedan compartir ampliamente a todos los actores que ustedes consideren pueden ser relevantes de esta información. Pero entonces hablemos un poco de cuál es la metodología del análisis rápido de género y podemos tal vez pasar a la siguiente diapositiva. El análisis rápido de género es una metodología que ha sido desarrollada por CARE y que ha sido aplicada en crisis alrededor del mundo. Es una metodología, como dice su nombre, de proceso rápido y que busca proveer información sobre el contexto, necesidades, capacidades, pero también cuáles son los mecanismos y las estrategias de la población afectada para poder enfrentar estas crisis. Hay algunas preguntas centrales a las cuales responde este documento y tiene que ver con vulneraciones específicas de derecho que están relacionadas con el género en un contexto particular, poder entender también cómo afectan esas relaciones de género para el logro de resultados sostenibles o cómo afectarán esos resultados en el relacionamiento entre hombres, mujeres y grupos LGBTI. Cómo esto también agudiza y esperamos que pueda reducir las desigualdades. El documento como tal, el análisis rápido de género, nos va a proveer información esencial sobre cómo eran estos roles y responsabilidades de género previo a la crisis, pero también cómo esta crisis agudiza, cambia, modifica o refuerza estos roles y asignados a cada uno de los géneros. También nos habla de capacidades y vulnerabilidades, pero lo más importante, como mencionaba al inicio, son las recomendaciones que buscan justamente influir en una mejor respuesta humanitaria. No solamente para actores humanitarios, pero también involucra a gobiernos locales y a organizaciones sociales que son la base de las acciones que se realizan en territorio. También hablamos de que este documento integra situaciones en donde el tiempo es un factor crítico. Definitivamente sabemos que los recursos para la respuesta son escasos frente a la magnitud y podemos usarlo de manera actualizada. Este es un documento que busca ser ágil y por eso no quiere decir que hay una única versión del análisis rápido de género. La idea es que esto pueda actualizarse periódicamente con cambios en el contexto, con situaciones nuevas que aparecen y que nos permiten tener elementos de ajuste de la respuesta humanitaria. Es decir, que este proceso es un proceso progresivo y usa diferente tipo de información primaria y secundaria para poder entender exactamente cuáles son esos roles y esas relaciones de género que efectivamente se modifican y que lastimosamente hemos visto que se empeoran durante una crisis específica. ¿Cuáles son los pasos para realizar este proceso? El primero de ellos tiene que ver con buscar información existente de género y por eso es que el análisis de las fuentes secundarias se convierte en la base del documento que nosotros producimos, considerando que no somos los únicos que hemos hablado sobre el tema y reconociendo también la información que existe en el contexto. El segundo punto tiene que ver con recopilar la nueva información que existe o que podamos levantar y ahí recolectar información de fuentes primarias es muy importante y ahí me refiero a lo que mencionaba Tatiana en su introducción, cómo el trabajo con organizaciones sociales de base se hace cada vez más relevante para que esta información del terreno tenga pertinencia y sea coherente con el contexto. El tercer paso tiene que ver con el análisis de esta información, entonces un análisis cruzado de la información secundaria, pero también de aquella información primaria que a veces no es tan cuantitativa, pero que sí nos provee elementos cualitativos de análisis claves para producir este documento. El cuarto tiene que ver con la producción de las recomendaciones y hablábamos de cuáles son esos niveles de recomendación que nosotros queremos entregar. No solamente a actores humanitarios, sino como mencionaba también a otros actores que están envueltos en la respuesta, principalmente gobiernos locales y gobiernos nacionales, pero también agentes como academia y otros actores que tienen un rol clave dentro del diseño y la respuesta humanitaria. Y finalmente, poder compartir estos informes, que es lo que estamos haciendo el día de hoy y que esperamos que ustedes puedan unirse a este rol de compartir y lo puedan difundir ampliamente entre sus redes. Podemos entonces pasar a la siguiente diapositiva que ya nos habla un poco más específicamente de lo que fue la metodología de este proceso. Quisimos entonces presentar el día de hoy un documento que recopile los hallazgos de 4 procesos a nivel nacional que se llevaron en un periodo de tiempo desde junio del 2019 hasta enero de este año,
realizamos 4 procesos, uno en Venezuela, uno en Colombia, uno en Ecuador y uno en Perú, que abarcaban 17 zonas geográficas diferentes en los países. Muy importante hablar de los asocios que tuvimos en terreno y que fueron gracias a esos asocios que logramos pertinencia en la información recolectada. Las organizaciones de mujeres tuvieron un rol clave dentro del diseño de las herramientas y la aplicación de las mismas. Fueron consultadas e hicieron parte del proceso, además de fortalecimiento de capacidades para que ellas estuvieran empoderadas en territorio, pudieran hacer la selección de la información, pero también fueran partícipes del proceso de análisis. Y dentro del proceso que nosotros realizamos a nivel de información de fuentes distintas, como les mencionaba, el análisis de fuentes secundarios fue clave, la recopilación de informes que ya habían sido proveídos por otros agentes, pero también documentos de datos claves sobre la población, la información proveída por la plataforma R4V, que sistematiza también una lógica de información regional, pero adicional a esto, este proceso tiene el valor agregado de haber podido contar con fuentes primarias. Y en ese proceso realizamos alrededor de 2.618 encuestas en territorio, más de 95 entrevistas con actores claves, quienes eran conformados por actores de ONGs pares, gobiernos locales y nacionales, Naciones Unidas, pero también otro tipo de actores que estaban importantes como líderes comunitarios. También muy importante hablar de los grupos focales, porque sabemos que este es un mecanismo que nos permite extraer otro tipo de información y ahí hicimos esfuerzos para poder alcanzar a esta población en esos espacios de grupos focales, teniendo grupos focales de adolescentes, grupos focales de mujeres embarazadas, grupos focales de distintos tipos de población para poder recoger. Y vemos que definitivamente el porcentaje de población LGBTI no es tan significativo, pero tiene que ver con el porcentaje de personas que se reconocen también dentro de este grupo y que sienten que no hay una vulneración de sus derechos al poder reconocerse de esta manera. Este proceso, como ustedes ven, fue un proceso de más o menos 6-7 meses, donde fue el diseño, la implementación y el análisis, y el documento que ustedes van a ver recopila los hallazgos principales de los 4 países, pero también están los análisis nacionales de cada uno de los países, por si ustedes quieren tener información más detallada de los hallazgos de este proceso. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva nos habla sobre los antecedentes de una crisis sin precedentes para la región. Hablamos que a la fecha están contabilizados en cifras formales 5.1 millones de personas que se han visto obligadas a migrar de su país, siendo actualmente migrantes y refugiados en 17 países de la región. ¿Cuáles son los motivos principales? Todos quienes estamos en esta llamada conocemos, como la hiperinflación, el deterioro de los servicios públicos y por supuesto el acceso a los mismos, el aumento de una inseguridad alimentaria y la pobreza, pero también el aumento de la violencia de género y los riesgos de protección han estado en la génesis de las razones de la migración de estas personas. Lastimosamente, las políticas restrictivas de los países de acogida no han permitido que estas personas tengan un estatus regular, exponiéndolos a vulneraciones mayores, viéndose obligadas a utilizar los pasos informales como las trochas, y esto nos muestra definitivamente que hay un subregistro dentro de las cifras que nosotros proyectamos actualmente y que tal vez esta cifra no sea el monto real de personas que estén en este momento en condiciones de vulnerabilidad en nuestra región. También hablamos del 50% de situación de irregularidad frente a los elementos que he mencionado anteriormente y cómo la situación de la pandemia del COVID ha empeorado la situación, generando un proceso de retorno forzado para aquellas personas que tratan de llegar a Venezuela de nuevo, pasando por aún más vulnerabilidades, siendo aún más estigmatizados y enfrentando todos los vejámenes que implica un retorno en las condiciones de aislamiento en el que nos encontramos actualmente. Sabemos también los niveles de xenofobia que han enfrentado estas personas en los diferentes países con manifestaciones diversas, pero que nos muestran también que los países a donde están migrando son países que ya tienen brechas en protección y en acceso a servicios y que esto solamente agudiza la situación de las personas que están llegando en situaciones aún más vulnerables. Dentro de estos antecedentes también vemos un cambio del perfil de la migración y cómo inicialmente empezaron a migrar las personas que podían tener más recursos para acceder a estos países, pero que lastimosamente esto ha ido decreciendo y quienes actualmente deciden emprender un camino migratorio ya han tenido un periodo de vulnerabilidad quizá de años previos a Venezuela, lo que hace que ya tengan un nivel mayor
de angustia cuando emprenden su proceso migratorio. Podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva que nos habla un poco del perfil demográfico a manera general. Cuando hablábamos de la primera o la segunda ola migratoria, hablábamos que esta primera ola estaba principalmente liderada por hombres solteros en una edad entre los 18 y los 35 años, que querían justamente salir a emprender un nuevo camino para lograr ingresos económicos que fueran sostenibles para su familia. Como mencionaba, este perfil ha ido cambiando y la realidad de las personas que encontramos durante este proceso de análisis fueron en muchos casos mujeres cabezas de familia que decidían migrar en situación de vulnerabilidad con sus hijos pequeños, pero también en estado de embarazo, muchas de ellas, viéndose expuestas a una ruta migratoria sin mecanismos de protección. Hablamos entonces que incluso el 30% de esta población son menores de 18 años. Y también vemos cómo menores no acompañados se vieron enfrentados a una ruta migratoria con problemas de inseguridad, con problemas de trata y tráfico, que Tatiana nos va a especificar cuando hablemos un poco más de los impactos. Vemos entonces que esta población ha migrado a 17 países de la región, pero 3 de ellos incluyen a 3 millones de esta población, que es Colombia, Perú y evidentemente Ecuador. Menciono el tema de las cifras porque hablamos de unas cifras oficiales que no dan cuenta de la realidad de lo que nuestros países están enfrentando y cómo el 94% de los hogares reportaron no poder satisfacer sus necesidades básicas, que definitivamente los vieron obligados a poder o a tener que hacer una migración forzada. Voy entonces a darle paso a Tatiana para que nos pueda hablar de los principales impactos de la crisis. Gracias, Catalina. Me había olvidado de quitar ponerme el micrófono. La idea de este análisis, ustedes ya empiezan a ver que es mirar cómo hay impactos distintos en los distintos géneros y lo empezamos a hacer con el perfil de las poblaciones que comentaba Catalina. Siguiente diapositiva, por favor. Lo vamos a analizar en los impactos considerando los roles y responsabilidades de género, las capacidades de afrontamiento y la capacidad de resiliencia, el liderazgo y participación de las mujeres, el tema de protección, que para nosotros es siempre importante, pero que en esta crisis hay todavía más una relevancia de comprender bien los temas de protección, y un análisis por sector de intervención, salud, en especial la salud sexual y reproductiva, seguridad alimentaria, refugio, agua y saneamiento y higiene como sectores. Y la idea es poder analizar en cada una de estas áreas cómo han cambiado los impactos distintos por los distintos géneros. Entonces vamos a empezar en la siguiente diapositiva con los roles y responsabilidades de género. Hemos logrado discutir con las personas refugiadas y migrantes venezolanos, primero, cuáles eran los roles de géneros pre-crisis, ¿no? Y como sabemos, las sociedades latinoamericanas son sociedades machistas y marcadas por el patriarcado, que obedecen a una división sexual del trabajo bastante tradicional. Y esto no es distinto a los roles que hemos identificado antes de la crisis, ¿no? Los hombres siendo los principales proveedores y los tomadores de decisiones en la mayoría de los hogares, mientras que las responsabilidades de las mujeres estaban principalmente vinculadas al trabajo del cuidado, el cuidado de niños, cuidado de ancianos y también el trabajo doméstico en sus hogares, ¿no? Esto se encontró en las poblaciones venezolanas encuestadas tanto dentro de Venezuela como fuera, como en los países de acogida, ¿no? En algunos de estos grupos focales con participantes hombres se han revelado algunas creencias muy tradicionales en términos de los roles y algunas bastante preocupantes, desde de algunas hablas como cocinar es un trabajo de mujeres, que es aceptable, por ejemplo, para que un hombre se acueste con otras mujeres, pero que las mujeres no lo pueden hacer y de hecho deberían cuidarse a sí mismas y verse bien y no tener relaciones con otros, hacia comentarios como
a veces es bueno golpear a tu mujer y a veces es necesario golpear a tu mujer. Entonces, creo que es una buena ilustración de lo que hemos escuchado en términos de los roles tradicionales de género antes de la crisis. Esto también se refleja en los datos acerca de las posibilidades de generar ingresos y las oportunidades con las parejas heterosexuales, por ejemplo, teniendo a los hombres como los principales proveedores y con renta mayor que la de las mujeres en los distintos países, ¿no? Esto también significa que estas dinámicas de género se dan en la toma de decisiones que es dominada por los hombres en el acceso a recursos, ya sean recursos financieros o también recursos como conocimiento, y otros, ¿no? Por otro lado, cuando empezamos a ver un pequeño área de toma de decisión en que sí tenían las mujeres, era el área en relación a las decisiones sobre cómo se cuida del hogar y, entre otros, la alimentación de las familias. Lo que percibimos y lo que nos han contado es que conforme se desarrolló la crisis, las mujeres venezolanas que participaron de nuestras encuestas empezaron a tomar un mayor control sobre algunos recursos que no eran alimentarios para proveer alimentación. Es decir, tuvieron que vender bienes de la casa como la televisión o los muebles para garantizar el acceso a alimentos. Y esto empezó entonces a cambiar un poco la dinámica de que sobre qué recursos tenían estas mujeres decisión. Cuando empieza el proceso migratorio y la primera oleada, como mencionó Catalina, fue compuesta en gran medida por los hombres que migraban para buscar trabajo y mantener a sus familias, empezamos a ver también cambios en los roles tradicionales de género en las familias. Por un lado, las mujeres que quedaron en Venezuela empezaron a ser jefas de todo el hogar, lo que significó mayor responsabilidad para lograr generar ingresos, mayor responsabilidad de tomas de decisiones, pero esto acumulado a las funciones actuales como cuidadoras. Entonces, si por un lado sí se percibe una transformación en el rol, tanto en acceso a ingresos y a recursos, como en la toma de decisiones, por esto viene como una sobrecarga del rol que ya cumplían las mujeres anteriormente, ¿no? Ellas se hicieron entonces cabeza de sus hogares y proveedoras principales dentro de Venezuela. Lo que también percibimos y escuchamos es que estos mismos roles que cambiaron dentro de Venezuela con las mujeres que, como resultado de la primera ola de migración de los hombres, quedaron en el país, se repitieron y persistieron para la mayoría de las mujeres cuando ellas migraron y llegaron a los países de acogida. Por ejemplo, el 52% de las mujeres que fueron encuestadas que hemos encuestado en Perú, sostuvieron que todavía eran las jefas de hogar, aunque ya estuvieran en Perú, y seguían siendo el proveedor económico principal de la familia. Entonces hay una manutención de este cambio de los roles, pero también del acúmulo de la carga del trabajo, del cuidado, que ya era alta, ¿no? Hemos visto que también hubo un aumento con la segunda ola migratoria en que las mujeres también migraron y que muchas han migrado acompañadas de hijos y familias. Aún así, muchas han dejado a niños menores o más jóvenes en Venezuela. Y estos niños quedaron bajo el cuidado de familiares u vecinos o la familia ampliada, como solemos decir. Y ahí también se mantuvieron los roles tradicionales de género y, de hecho, una sobrecarga de trabajo para estas mujeres, las abuelas, las tías mayores, que quedaron en Venezuela, ahora encargadas también de cuidar a niños y niñas de las otras mujeres que tuvieron que migrar. Entonces, otra vez hay una sobrecarga del trabajo del cuidado sobre las mujeres, tanto las que se quedaron en Venezuela, ahora cuidando a más gente, pero también de las que
que se fueron, emigraron en el país, ¿no? Lo que esto significa, y creo que con COVID esto es todavía más fundamental, es que el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres se está utilizando como elemento esencial de las estrategias de migración y de sobrevivencia económica en cada uno de los hogares. Y está aumentando la carga de trabajo doméstico de las mujeres, bien como las barreras para poder acceder a trabajo seguro y digno, ¿no? Porque hay barreras limitantes de tiempo si la carga de trabajo del cuidado es todavía mayor. Lo que nosotros hemos lanzado hace 3 semanas, si no me equivoco, un análisis rápido de género regional sobre COVID-19 y lo que percibimos es que esto es todavía más verdad considerando las restricciones de movilidad y que las personas entonces pasan mucho más tiempo en la casa. La carga de trabajo de cuidado y la centralidad del trabajo de cuidado como parte de las estrategias de afrontamiento y sobrevivencia a las crisis es importantísima. Siguiente diapositiva. Nosotros, en términos de mecanismos de afrontamiento y medios de vida, para enfrentar a esta crisis. Por un lado, la crisis llevó a un mercado laboral dentro de Venezuela cada vez más precario y una mayor dependencia de las remesas internacionales, especialmente para las mujeres, en que el 7% de las mujeres que entrevistamos informaron haber recibido remesas en comparación al 3% de los hombres. Sabemos que COVID ha impactado de manera drástica y negativa la posibilidad de envío de remesas, entonces podemos prever que dentro de los grupos de familias y en especial de las familias lideradas por mujeres que dependían de remesas, la situación ha empeorado desde el inicio de COVID, ¿no? Apenas el 15% de las mujeres que entrevistamos dentro de Venezuela que son jefas del hogar, nos han dicho que sus ingresos eran suficientes para cubrir las necesidades comparado al 26% de los hombres. Entonces hay un gap importante en la capacidad de proveer para las familias. En relación a las personas que están en los países de acogida, como sabemos, las oportunidades de empleo son extremadamente limitadas. El mercado informal es el principal empleador y a menudo son muy, muy riesgosas. Las mujeres y las personas LGBTQI tienen un menor acceso al empleo y a ingresos que los hombres. La diferencia en Ecuador, por ejemplo, es en Ecuador 40% de las mujeres entrevistadas decían no tener acceso al trabajo y solo el 30% de los hombres hacían la misma afirmación. Y también hay una división de los tipos de trabajo a los cuales están accediendo de acuerdo al género, ¿no? Entonces, los hombres venezolanos tienen como renta o fuentes de trabajo e ingreso en el sector informal, ya sea, o la mendicidad, el reciclaje de basura, el trabajo como vendedores ambulantes y también el trabajo en la construcción. Infelizmente, también se ven más vinculados y vulnerables a tener como mecanismo de enfrentamiento el contrabandeo de combustible y otras actividades ilegales, lo que les aumenta la vulnerabilidad de ser reclutados por bandas criminales y por grupos armados. Por otro lado, las mujeres y niñas realizan el trabajo doméstico y trabajo doméstico remunerado en casa de otras personas o trabajan en bares, pero también nos han informado que han tenido que recurrir a mecanismos como relaciones sexuales transaccionales para sobrevivencia. Y en Colombia, por ejemplo, algunas de las entrevistas, de hecho, nos han informado que las madres de las niñas las animaban a tener sexo transaccional porque no había otras formas de sobrevivir. Entonces, los mecanismos de enfrentamiento, de afrontamiento son bastante distintos, ¿no? ¿Cuáles son las barreras para el empleo, para alcanzar los medios de vida? El estatus migratorio y la nacionalidad. Hemos tenido, por ejemplo, en 15% de las personas que no tenían ingreso en Perú, nos informaron que se les niega trabajo por su nacionalidad. Las mujeres y niñas con la alta carga del trabajo de cuidado tienen menor capacidad de también lograr buscar trabajo fuera de la casa.
y enfrentan mayores tasas de acoso sexual en el lugar de trabajo. Y de los que están trabajando, muchísimos se ven obligados a trabajar largas horas para lograr llegar a fin de mes. Entonces, otra vez en Perú, por ejemplo, más de la mitad de los entrevistados informaron que estaban trabajando más de 60 horas a la semana para lograr supervivir, lo que significa trabajar 14 horas al día. Lo que otra vez tiene todavía más impacto en el trabajo del cuidado, porque si el hombre está fuera de la casa trabajando 14 horas al día, la mujer asume el rol de poder cuidar a las familias dentro de la casa. Siguiente diapositiva. Ello también tiene una implicación clave en la participación y el liderazgo de las mujeres, ¿no? El aumento de la carga de trabajo del cuidado significa que la mujer tiene que estar dentro de la casa más tiempo, lo que le impide muchas veces poder organizarse o participar de reuniones, asociaciones por la restricción de los tiempos. Y también hemos escuchado de muchas defensoras de los derechos humanos dentro de Venezuela en especial, que las mujeres líderes que denuncian las violaciones de derechos humanos son hostigadas y perseguidas. Y aquí hay una barrera clave para el liderazgo que tenemos que tener atención. Por otro lado, también han reportado que no han sido consultadas en los procesos de definición de las respuestas humanitarias, a pesar de tener un rol clave en liderar las respuestas locales y de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Entonces, por ejemplo, en Colombia, la escala y la complejidad de la crisis ha llevado a que organizaciones humanitarias estén centradas en satisfacer las necesidades que consideramos que salvan vidas, pero no han priorizado la participación de las migrantes y refugiadas y de los migrantes y refugiados en la definición y diseño de la respuesta. Entonces, el resultado de esto es que los grupos refugiados y migrantes tienen poco o ningún mecanismo para expresar sus puntos de vista, preocupaciones y cómo ellos creen que la ayuda debería llegar hacia ellos, ¿no? Y esto es un punto clave de cambio del sector. Y creo que aprovechando que estamos todos entre organizaciones que respondemos a esta crisis, es algo que tenemos que cambiar drásticamente en nuestra manera de actuar, ¿no? Lo otro es que esta región y los 4 países que hemos hablado tienen organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de mujeres de larguísima data y con mucha experiencia, y estas organizaciones también están subrepresentadas en la respuesta y en las tomas de decisiones. Entonces, otra vez, importante que miremos a ello y cambiemos la manera en que estamos diseñando y haciendo nuestras intervenciones. El impacto de COVID es sin duda drástico, porque con las restricciones de movilidad de estas poblaciones, que son bastante más fuertes en el caso de algunas de las poblaciones que también estaban viviendo en albergues y fueron expulsadas, la capacidad de participar en cualquier espacio de decisión ha disminuido. Y lo que nos decían es, bueno, antes nosotros al menos íbamos a la reunión y podríamos tener voz, ahora ni podemos movimentarnos a asistir a estas reuniones municipales o a cualquier espacio de decisión. Entonces es otro tema que merece muchísima atención. En términos de protección, próxima diapositiva, dentro de Venezuela hemos visto los temas que están en la diapositiva como los temas claves para pensar la protección de las poblaciones refugiadas, migrantes y también de las poblaciones venezolanas dentro de Venezuela. Dentro de Venezuela, los hombres han informado que su principal preocupación era ser atacado por otras personas o grupos y teniendo violencia desde las autoridades en segundo lugar de su preocupación. Pero las mujeres perciben riesgos mucho mayores para sí mismas que para los hombres en todos los ámbitos. Merece la pena decir que el 31% de las personas que entrevistamos en Venezuela informaron que conocían a alguien que había experimentado algún tipo de violencia en el último año, lo que es bastante fuerte, ¿no? Las mujeres embarazadas, que es un grupo bastante vulnerable, informaron que no se sentían seguras en sus propios hogares, temían a que agentes estatales estuvieran golpeando las puertas, mientras los adolescentes informaron inquietudes en relación a la escolaridad limitada, a su capacidad de ingresar a algún mercado laboral y de generar ingresos, y también preocupaciones clave en relación a las altas tasas de embarazo adolescente y de violencia de género. Entonces, los tipos de violencia son distintos, ¿no? Los que se están infringiendo.
para las personas que estaban en el camino, migrando, ¿no? Muchos de los que hacen el viaje a Colombia, a Ecuador y a Perú han experimentado violencia en el camino o después de su llegada, incluidos ataques xenófobos, robos, agresiones físicas, violencia psicológica, violencia sexual y extorsión, aunque las mujeres y niñas informan el mayor nivel o los niveles más altos de violencia sexual, mientras que los hombres informan los robos y peleas como sus principales preocupaciones de seguridad, en especial peleas y inseguridad relacionadas a sentimientos xenófobos. Los migrantes que viajaban ya enfrentaban mayores riesgos de protección, incluida la trata de personas y otras formas de violencia de género. Y lo que hemos visto con COVID es que el hecho de que las fronteras, cualquier frontera se haya cerrado, los cruces informales han aumentado y han aumentado la exposición de estas poblaciones mucho más vulnerables a las explotaciones ilegales de explotación sexual y trata, porque mucho del cruce informal está dominado por las redes de criminales en las fronteras, ¿no? Acerca del estatus legal y de la xenofobia, lo que nos reportan es que no tienen los recursos y información necesaria cuando llegan, y tampoco las autoridades, desde policías, agentes de migración hasta taxistas, contribuyen de manera positiva, sino lo contrario, explotan la posición de poder que tienen sobre los migrantes en los cruces fronterizos para garantizar dinero. Y donde no hay reportes de explotación, aún así se dice que los servicios de migración, aunque se hayan hecho esfuerzos en todos los países, siguen siendo irrespetuosos y que no apoyan a los migrantes, centrándose apenas en los que sí cumplen con algunos de los requisitos de visa, pero ignoran a aquellos que son más vulnerables, incluidos los niños y adolescentes no acompañados, ¿no? También reportan que muchos de los oficiales de inmigración no comparten las informaciones necesarias y que hay muchos obstáculos para regularizar su situación en los distintos países, lo que acaba limitando el acceso a diversos servicios y apoyos en los países, ya sea trabajo, salud o justicia, ¿no? En términos de violencia de género, lo que hemos visto en los 4 países es que la violencia de género sigue siendo normalizada, justificada, y de hecho hay un mayor riesgo para violencia de género para las mujeres migrantes y refugiadas en particular. Como he dicho, en los 4 países vemos muchos riesgos de explotación. Creo que merece la pena mencionar que dentro de Venezuela, infelizmente, la violencia sexual empieza a ser una forma estándar de pago de tarifas y es común para los cruces fronterizos informales. En Ecuador hemos escuchado de los grupos de discusión que todos los que han pasado por las rutas irregulares de migración han sufrido algún tipo de agresión sexual y otras formas de violencia de género. En Colombia hemos escuchado y hemos visto que hombres ofrecen refugio a las mujeres venezolanas, a veces con sus hijos o hijas pequeñas, pero que también ellas se ven entonces envueltas en situaciones de servidumbre doméstica, incluida la esclavitud sexual para pagar por el refugio. Y en los 4 países las mujeres reportan que la búsqueda de empleo también significa estar sujeta a acoso o a ofertas de trabajo con expectativa de favores sexuales, ¿no? Y que las mujeres que trabajan en bares y salones son tratadas básicamente como objetos sexuales. Los puntos de entrada de la red de tráfico con este nivel de vulnerabilidad e informalidad son abundantes y muchas veces están disfrazados como oportunidades de empleo a lo largo de la ruta de migración. Las participantes de los grupos informan que a menudo recibieron oferta de trabajos apenas en los bares, y estos son puntos reconocidos de entrada para la trata, ¿no? En términos de los servicios a la protección, aunque en muchos de los países hayan servicios,
dicen que estos servicios todavía no son los adecuados o no son solidarios con la situación de las mujeres y hombres migrantes y refugiados, ¿no? En los 4 lugares a menudo se sienten ignorados en sus demandas o, de hecho, al recurrir a los servicios son los migrantes y refugiados agredidos o sufren acoso o violencia. Muchos, de hecho, que sufren violencia no denuncian a los servicios de protección formales porque tienen miedo a represalias o a ser arrestados o a ser deportados. En los 4 contextos, en los 4 países, muy pocos encuestados informaron conocer los servicios de atención a sobrevivientes de violencia de género o cómo acceder a estos servicios. Y muchos informaron que hay una serie de barreras para acceder a estos servicios también. Es decir, que en todos los contextos hay gravísimos problemas de protección, por un lado, y por otro, los sistemas que que se ofrecen en este momento no son ni de lejos lo suficiente para atender a las necesidades. Todos los encuestados en los 4 países informan miedo, vergüenza, falta de confiar en el sistema, falta de servicios adecuados o falta de conocimiento de los servicios como parte de las barreras para acceder a estos servicios. Voy a compartir algunos puntos sobre los sectores específicos, pero hay mucho más detalle en los informes, ¿no? Y solo para mencionar algunas cosas claves. Entonces, en términos de, gracias por el cambio, en términos de salud y en especial salud sexual y reproductiva. Apenas el 46% de las entrevistadas en Venezuela habían recibido algún tipo de atención médica el año anterior, y de este grupo, el 45% no estaba contenta con la atención que recibieron. Y esto tiene que ver con la falta de medicamentos, suministros para exámenes, falta de médicos, la infraestructura que se está deteriorando, entre otros. En los países de acogida hay diferencia en el acceso a salud por género. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, mientras el 70% de las mujeres y el 75% de las personas LGBTI informaron que necesitaban atención médica, el 88% de las mujeres y el 66% de las personas LGBTI no recibieron la atención que necesitaron. Por otro lado, entre los hombres, el 45% de los hombres informaron que necesitaban atención médica y el 80% no habían recibido esta atención. Hay distintas barreras para el acceso al servicio también en relación a hombres y mujeres. Las comunes, uno es la falta de dinero para cubrir los costos o comprar medicamentos. Muchos relatan discriminación incluida del personal de atención médica, que muchas veces se niegan a proporcionar servicios a la población venezolana, la falta de documentación y también la falta de información sobre cómo acceder a los servicios. Los hombres en Ecuador nos han dicho que prefirieron no buscar atención médica para evitar el comportamiento xenófobo por parte de los proveedores de servicios. Y, por ejemplo, en Perú, las mujeres informaron que los desafíos relacionados también tienen que ver con el horario de atención de los servicios de salud, porque ellas están obligadas a trabajar, ya sea fuera o dentro de la casa, casi 14 horas al día, y los servicios de salud solo están abiertos durante las horas regulares de trabajo. Entonces no logran salir del trabajo o de su casa para poder acceder a los servicios de salud. En términos de salud sexual y reproductiva, hemos visto dentro de Venezuela que los servicios de planificación familiar no están disponibles. Desde el comienzo de la crisis, el costo de los anticonceptivos aumentó en 25 veces y las estructuras de la salud pública enfrentan una escasez de las mayorías de los métodos anticonceptivos. Para muchas mujeres, el único método es la esterilización quirúrgica, lo que limita muchísimo las opciones de planificación familiar, y de hecho hemos escuchado que desde las mujeres embarazadas la mayor parte de los embarazos no había sido planificado, ¿no? Por otro lado,
Desde ACNUR hay datos que informan que la tasa de embarazo adolescente ha aumentado en un 65% desde el 2015, que es extremadamente preocupante, en especial considerando que las tasas de mortalidad materna también han aumentado de manera drástica. Cuando miramos en los países de acogida, lo que percibimos es que aunque haya un conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, por ejemplo, en Ecuador el 95% de las mujeres, la mayoría de los hombres, 90%, saben sobre métodos anticonceptivos, hay un uso bajo de estos métodos en los países, o porque no lo usan o porque tienen barreras de acceso, que algunas ya hemos reportado. Entonces, otra vez, hay un problema de acceso a los métodos básicos de salud sexual y reproductiva. Otra vez el impacto de COVID es drástico, primero porque pone a los servicios de salud una sobrecarga todavía mayor, impidiendo una mejor atención a poblaciones migrantes y refugiadas. Hay dificultades de acceso a los servicios de salud y también las dificultades de movilidad que han impedido que muchos accedan a servicios de salud. Otra cosa que hemos aprendido con COVID es que la financiación, cuando tenemos crisis de salud en la región, y fue el caso con Zika, por ejemplo, los pocos recursos destinados a la salud pública y en especial a salud sexual y reproductiva se dirigen a la respuesta de la crisis. Y entonces los servicios que ya eran inadecuados quedan todavía peores. Y este es un riesgo de lo que estamos viendo pasar con COVID. Acerca de otros sectores, en la próxima diapositiva. Sobre el refugio. Dentro de Venezuela, la mayor parte de las personas, casi el 60%, tenían su propio hogar y el porcentaje de hombres con su propio hogar es mayor que el de mujeres, pero aún así la mayoría lo tenía. El 14% alquilaba y también pudimos ver que los hombres tenían más probabilidades de tener acceso a recursos económicos para comprar las propiedades. En el camino, lo que vemos es que la mayor parte de los refugiados inmigrantes en movilidad encuentran desafíos importantes en términos de refugio seguro. Casi la mitad de las personas que entrevistamos en Ecuador y Perú se vieron obligados a pasar al menos una noche durmiendo en la calle durante el viaje. Pero es importante resaltar que más hombres que mujeres se han visto obligados a dormir en la calle. Hay un intento de que las mujeres y niños puedan tener refugio seguro, mientras los hombres innecesarios son los que están expuestos a estar en la calle. También sabemos que las condiciones en estos refugios o en estos albergues varían muchísimo, pero que hay falta de precauciones de seguridad y de provisión de privacidad, lo que puede generar riesgos altos para las mujeres y las personas LGBTI. Algunos espacios sí tienen espacios seguros para estas poblaciones y otros no. Con el impacto de COVID hemos visto que muchos de estos albergues se han cerrado porque no permitían las condiciones de seguridad y de distanciamiento social, y hemos visto que el número de personas que se vieron obligados a dormir en la calle, y ahí sí incluidas mujeres y niñas, ha sido bastante mayor. En los países de acogida, la mayoría de la población venezolana vive en alojamientos de alquiler, pero que a menudo son insalubres y inadecuados, y otra vez el impacto de COVID ha sido importante ahí. En términos de seguridad alimentaria, dentro de Venezuela sabemos hay una grave crisis de seguridad alimentaria. El 80%, el 79% de los entrevistados jefes de hogar, siendo 60% de estos hogares encabezados por mujeres y 40% de los encabezados por hombres, han informado que los ingresos no son suficientes para comprar alimentos. Dentro de los hogares, la distribución de alimentos por género y edad es variada. Hemos visto que las mujeres, y incluidas las mujeres mayores, priorizan la comida para los niños antes de que ellas mismas puedan comer, entonces están más expuestas. Y antes de COVID, el 35% de los hogares ya había reducido la cantidad de alimento en cada porción.
y la variedad de alimentos. Sabemos que el impacto después de COVID con las restricciones económicas es todavía mayor. En términos de las estrategias para afrontar, muchas veces los niños en hogares encabezados por mujeres son enviados a otras familias, a los abuelos, a los tíos que pueden ayudar a mantenerlos, y en los hogares encabezados por los hombres la estrategia más común es vender artículos como un medio de acceder a los recursos económicos, a los artículos del hogar, ¿no? Lo que hemos visto con COVID es que el 80% de los refugiados inmigrantes que encuestados en Colombia informaron que estaban enfrentando desafíos considerables para tener la cantidad adecuada de alimentos, con más del 80% de las personas comiendo apenas 1 o 2 veces al día. Y en Ecuador, por ejemplo, solo el 28% de los refugiados inmigrantes dijeron que tienen comida suficiente. Hay un 70% que no logran acceder a comida suficiente. En términos de agua y saneamiento, el acceso a agua potable es un problema dentro de Venezuela. Solo el 30% tenía acceso a agua a través de la red pública, recordándonos que acceso a agua durante la crisis de COVID se hizo todavía más fundamental. Y la mayor parte de las mujeres que son las responsables del hogar informaron que se asignaron una parte de los limitados recursos para básicamente poder comprar agua. En los países de acogida hay variación en el acceso a agua, y en Ecuador y Perú la mayoría informa que tiene acceso a la red pública, a la red de agua pública. Sin embargo, en Colombia se hace bastante desafiador el acceso a agua potable en las zonas fronterizas. Creo que también merece la pena saber que de entre las mujeres que tienen acceso limitado a agua potable, ellas se ven obligadas a dedicar entre 5 y 12 horas más por semana en los trabajos domésticos y de cuidado. Entonces es una sobrecarga todavía mayor. Por fin, creo que merece la pena mencionar que muchas veces las mujeres están siendo obligadas a pagar por el acceso al agua, aun cuando no debería ser así, y a servicios sanitarios, y les está resultando difícil pagar incluso a necesidades básicas de higiene menstrual, que es una necesidad muy específica. Encierro por aquí un poco la sesión de análisis y paso en la próxima diapositiva a las recomendaciones y conclusiones. Entonces, en términos de recomendaciones, próxima. 1. Asegurar que nuestra acción considere las necesidades específicas de mujeres y niñas y hombres de manera específica. La anterior, gracias. 2. Lograr transversalizar los enfoques de género y protección en línea con los principios de prevención a la violencia de género y las medidas de mitigación de los riesgos en todos los sectores de la respuesta. Satisfacer a las necesidades urgentes de protección y de violencia de género que enfrentan las mujeres y adolescentes y personas LGBTI en esta emergencia, y hay que considerarlas como parte de las actividades de salvar vidas, parte de las actividades básicas de nuestra respuesta humanitaria, hasta por el increíble alto impacto que está teniendo en la vida de las personas. He hablado bastante de la importancia de lograr asegurar una participación significativa de las poblaciones afectadas por la crisis, en particular las mujeres y las niñas y personas LGBTI, pero también a los grupos generales de migrantes y refugiados, incluyendo su liderazgo, promoviendo espacios para que puedan fortalecer su asociación y liderazgo, y promoviendo espacios de escucha y toma de decisión conjunta con las poblaciones impactadas. Y por fin, fortalecer las respuestas en el área de salud, y en especial de salud sexual y reproductiva. Hemos visto la importancia del acceso a la planificación familiar, a los medicamentos básicos. Hay que capacitar a los proveedores de salud para que puedan proporcionar enfoques basados en derechos y que puedan provisionar
y percibir cuando hay grupos que están siendo estigmatizados y violentados, que lo puedan identificar y prestar atención adecuada. Y hay también el acceso seguro a los materiales de higiene menstrual, pero también a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva y salud materna. Recomendamos que se pueda ampliar la respuesta de asistencia efectiva y con cupones, actividades generadoras de ingresos y opciones de empleo seguros y dignas, basadas en un análisis de mercado que tome en consideración las cuestiones de género y las diferencias en los análisis de riesgo, asegurar la disponibilidad de refugio seguro y adecuar a los espacios que hoy proveen albergue a las poblaciones para las necesidades específicas de los distintos grupos y de los distintos, de las mujeres y niñas en especial en la protección. Y por fin, de manera muy urgente, trabajar las preocupaciones en relación a la seguridad alimentaria y nutrición con un enfoque especial en las necesidades de mujeres y las niñas, ¿no? Sí, además de estas, el identificar, financiar y responder a las necesidades de urgentes de protección es clave, y garantizar la adecuada financiación de la respuesta en general, pero también de los sistemas de salud ahora enfrentando a la crisis de COVID es clave. En términos de conclusiones, o un resumen antes de pasar a las preguntas que ya están en el chat, y muchas gracias por ello. Próxima diapositiva. En términos de los roles y funciones, roles de género, la crisis venezolana ha empeorado y aumentado las brechas de género, afectando especialmente a las mujeres, los adolescentes y las poblaciones LGBTI. Pero también hemos visto roles y responsabilidades de género que se han cambiado. Entonces, por un lado, las mujeres están tomando un mayor rol en la toma de decisiones, lo que normalmente lo veríamos como muy positivo, pero viene acompañado de un aumento de su carga de trabajo, ¿no? Y del trabajo de cuidado. Entonces, tenemos que analizar cómo sí podríamos aprovechar el cambio de los roles, pero de una manera que también se distribuya el trabajo de cuidado de una manera más equitativa, ¿no? El proceso migratorio claramente ofrece mucho más riesgos para las adolescentes como mínimo, porque muchas no están acompañadas, pero también para las mujeres de manera general. La migración irregular es un factor de vulnerabilidad clave que ha sido empeorado con COVID y que puede limitar el acceso al empleo, a los servicios, a la justicia, y también aumentar la exposición a mecanismos de explotación, tanto de hombres como de mujeres, siendo la explotación de forma distinta, las mujeres con un grave riesgo y exposición a la trata sexual y laboral. Sabemos que hay una necesidad enorme de darle atención a los temas de protección, violencia de género y violencia de género. Hay una exposición enorme de las mujeres, pero también a los ataques xenófobos generalizados. La mayoría de la población, refuerzo, no tiene la información suficiente para acceder a los servicios de atención a sobrevivientes de violencia, y donde estos servicios están muchas veces son inadecuados o no consideran a los migrantes. Entonces hay un área clave de trabajo. En relación, creo que otra conclusión importante es que la llegada de COVID expuso a las comunidades de migrantes y refugiados que ya estaban en situación de pobreza a una situación todavía peor, disminuyendo o aumentando las barreras para acceder a los servicios de salud, pero también acceder a renta, ¿no? Y si el acceso ya era limitado antes a la educación para los niños y adolescentes, ahora todavía más. Entonces hay que considerar que COVID profundiza los impactos de la crisis venezolana. Por fin, tenemos también que considerar que las mujeres están mostrando un liderazgo importante en la respuesta de primera línea, tanto a la respuesta venezolana, a la crisis venezolana como tal, pero ahora también con COVID, ¿no? Los proveedores y las autoridades de servicios de violencia de género están mostrando formas nuevas e innovadoras de trabajar y proporcionar estos servicios. Entonces, también tenemos que mirar que hay una oportunidad
por un lado hay un riesgo de que COVID exacerbe y afiance todavía más las desigualdades de género existentes entre mujeres y hombres y venezolanos en la región, pero también puede ser una plataforma para buscar nuevas formas de fortalecer el liderazgo de mujeres en el futuro. Y creo que aquí está nuestro principal trabajo, es mirar cómo algunos de estos cambios y disrupciones que han pasado nos pueden ayudar a construir un futuro más igualitario y con brechas de género mucho menores, idealmente sin ninguna brecha de género. Paro por aquí para ver las preguntas y le paso a Catalina para que pueda compartirnos las preguntas que sé que ya han estado en el chat. Muchísimas gracias, Tati. Muchísimas gracias a todas las personas que activamente han estado durante esta primera hora de webinar. Lo que sigue en este momento es las preguntas o comentarios que ustedes tengan sobre el proceso. Sabemos que hay personas desde diferentes países, también tenemos la participación de mujeres de las organizaciones socias que hicieron parte del proceso, entonces también quisiera tomar este espacio para dar un reconocimiento a ellas y agradecer por su participación el día de hoy. Y las animo también para que puedan hacer comentarios o preguntas en el chat. La primera pregunta, además de ser una pregunta, es un comentario de Ana Carcero y dice lo siguiente. ¿Han observado ustedes diferencias con el paso del tiempo, en particular en relación a la participación económica de las mujeres que dejan Venezuela? La DTM en Colombia, que reúne la información de 2018, muestra que el 70,8% de las mujeres encuestadas trabajan antes de salir, 39,3% contratadas y 30,5% en autoempleo, lo que muestra una participación muy alta. Mujeres participantes en los grupos focales en el 2019 manifiestan que dejan de ser profesionales y trabajadoras con ingresos para volver a ser amas de casa. Ha sido uno de los cambios más difíciles de enfrentar. Quizás esto responde a que los primeros momentos de migración han cambiado con los flujos más recientes que los componen personas de menores recursos en todos los campos educativos, laborales e ingresos. Sí, gracias por el comentario. No tenemos información recolectada en distintos años. Lo que sí podemos decir es que sí en algunos de los grupos focales hemos escuchado relatos muy similares a lo que dices, ¿no? Que las mujeres que antes eran profesionales participaban en la economía de una manera mucho más activa en el mercado de trabajo, se han visto obligadas a cambiar su rol conforme se desarrolló la crisis y también conforme han migrado, ¿no? Sí tenemos alguna información de que hay una precarización, con la precarización del mercado de trabajo dentro de Venezuela se van transformando los roles de las mujeres profesionales, también de los hombres, y los tipos de empleo y trabajo que lograban acceder. Y entre las que migran, muchas de las profesionales y muchos de los hombres profesionales ya no pueden ejercer sus profesiones, sino que tienen que confiar en el trabajo informal y no calificado como parte de su estrategia para tener recursos, ¿no? Entonces creo que hay ahí un análisis cualitativo entre lo que hemos escuchado que sí coincide con los datos que compartes. Yo, por otro lado, creo que desde esta perspectiva es importante que pensemos en las barreras que comentamos de acceso al empleo, al trabajo formal, para los migrantes y las migrantes y refugiados, porque sí hay un problema con la documentación, con la validación de los diplomas, el reconocimiento económico de estas profesiones. También son barreras para el acceso al trabajo formal. Y esto empeora, por un lado empeora con COVID porque toda la región se ve impactada y una disminución del trabajo formal en toda la región ocurre con COVID. Pero por otro lado, lo que también hemos visto fue algunas iniciativas en algunos países de acelerar el reconocimiento de la educación y de los profesionales de salud venezolanos para que puedan apoyar en la respuesta porque faltaba personal médico, ¿no? Entonces hay
una dinámica distinta que observamos con COVID. Gracias. Muchas gracias, Tati. La siguiente pregunta es de Beatriz Armada y ella quisiera saber lo siguiente. ¿Cuál es la situación de protección de los venezolanos que están retornando, especialmente cuando llegan a Venezuela y evidentemente en este proceso de retorno forzado frente a la situación de COVID? Nosotros, la información que hemos tenido dentro de Venezuela es pre-COVID y ahí hemos hecho actualizaciones con datos de información secundaria. Entonces, lo que te puedo compartir son relatos de lo que hemos escuchado y no hallazgos del estudio, porque no tuvimos información sobre la población que está retornando a Venezuela en este momento. No fueron parte de los grupos encuestados e investigados. A nosotros nos preocupa de manera muy, muy profunda el retorno, en especial el retorno forzado. Nosotros creemos que las personas deberían y deben tener acceso a los medios de vida y a las condiciones de sobrevivir de manera digna en donde estén. La salida de los venezolanos ha sido por motivos de no lograr garantizar la dignidad propia y de sus familias y su sobrevivencia de manera adecuada dentro del país. Nada indica que estas condiciones han cambiado dentro de Venezuela, sino todo lo contrario, ¿no? Todas las proyecciones es que el impacto, como ha sido en toda América Latina, empeora las situaciones de las poblaciones más vulnerables, con lo cual es muy difícil que estas poblaciones estén en mejores condiciones cuando llegan a Venezuela. Lo que hemos escuchado en algunas entrevistas que estamos haciendo con el trabajo que tenemos en camino, es que las poblaciones quieren volver a Venezuela porque están sin alternativas en donde están. Hemos escuchado, yo creo, una de las frases más fuertes que yo he visto es si voy a morir, prefiero morir en mi país. Esto no es una decisión que nadie debiera tomar de esta manera. Entonces, lo que hay que garantizar y lo que tenemos que trabajar es para garantizar que las personas puedan tener una vida digna en donde estén y no que se vean forzadas, así como se vieron forzadas a migrar, ahora se vean forzadas a volver. No sé, Cata, si tienes algo que complementar también desde tu experiencia apoyando los equipos en casa. Totalmente de acuerdo, Tati. El llamado justamente al no retorno forzado, como a la no migración forzada, tiene que ver con las condiciones en las que se producen ese retorno, de pocas garantías de protección para quienes deciden tomar la ruta, de todas las situaciones críticas que enfrentan cuando hay un proceso de confinamiento, además de las regulaciones distintas de cada una de las regiones que tienen que atravesar para poder llegar, además de las posiciones gubernamentales que de cierta manera se pueden percibir como que promueven este tipo de migración. Y hablamos de una cifra importante de más de 70.000 personas que han sido registradas por la frontera formal de Colombia-Venezuela, pero sabemos también que aún a pesar del confinamiento, que aún a pesar del cierre de fronteras, estas fronteras informales siguen dejando el paso bajo las condiciones de vulnerabilidad que hemos mencionado durante este proceso. Entonces, definitivamente no hay condiciones de retorno seguro y por esto es que el llamado es para que se provean los servicios necesarios en donde se encuentran las personas y que no se vean obligadas a enfrentar aún más vulnerabilidades de las que ya están enfrentando. Tenemos una pregunta adicional de Mónica del Pilar Gómez y nos pregunta cómo generar transformaciones sobre los factores causales estructurales que generan la violencia basada en género y desigualdad, ya que este es un factor común cultural de sociedades basadas en el machismo. Esta es una pregunta que podemos hacer una tesis de doctorado y no llegar a la respuesta, pero voy a dar algunas de las pistas y recomendaciones que salieron tanto de este análisis como del COVID, del trabajo que hacemos como CARI. Uno, pensando ahí sí en los factores que generan la violencia y no en la atención y protección, que creo que hemos hablado bastante de la atención y protección de las víctimas, que hemos hablado bastante de ello. Un componente clave es empezar a hacer el trabajo con mucho más seriedad y de manera más transversal en nuestros programas con hombres y niños, ¿no? Todo el área de trabajar con los hombres, los roles de género,
trabajar las masculinidades y la construcción de otras masculinidades es clave, bien como la división sexual del trabajo y la valoración de los distintos tipos de trabajo incluido y en especial el trabajo de cuidado, ¿no? Hay en las crisis como estas, sí se generan oportunidades de reflexionar sobre estos roles porque se ven obligados a tanto los hombres como a las mujeres a lidiar con el hecho de que los roles están cambiando. Entonces, sí se ven obligados a lidiar con el hecho de que sin la renta de sus mujeres o sin que ellas sean proveedoras también no pueden llegar a fin de mes, que sin el trabajo de cuidado de la mujer no podrían ellos salir a trabajar en los países en que han llegado, ¿no? Hay una oportunidad de poner esto en discusión y de trabajar de manera mucho más transversal y anclada el trabajo con hombres y niños sobre masculinidades y sobre un poco las diferencias de género. Incluidos en las respuestas humanitarias, porque suele ser algo que discutimos en los programas de desarrollo y en el afán de priorizar salvar vidas, perdemos la oportunidad que las crisis nos dan de rediscutir los roles y trabajos de género. Creo que otro tema clave es seguir haciendo estudios y hallazgos como estos, que sí visibilizan las distintas percepciones, impactos en los distintos géneros, para que nosotros cuando vayamos a programar lo tomemos en cuenta, no solo desde la perspectiva de cómo mejor atender a las necesidades que se generaron, pero también de reconocer las necesidades distintas y que se pueden cambiar, ¿no? Por fin, diría que mi último comentario sobre cómo retrabajar los temas que generan de forma estructural las violencias de género, está también en trabajar los cambios importantes en los sistemas de justicia para que se comprenda mejor, y esto sí, más a largo plazo, pero para que se dé mejor atención, información y el acompañamiento a los casos sea más adecuado, ¿no? Y aunque sea una medida que trabaja el impacto, es decir, trabaja el problema que después que ha generado la violencia, la percepción de que el sistema de justicia sí está adecuado para atender estos casos ayuda en los procesos de prevención y la identificación de violencia de género como no aceptable. Paro por aquí, creo que podríamos pasar 3 horas discutiendo el tema también. Gracias, Tati. Solo quisiera agregar un elemento a la respuesta, y es el trabajo con las organizaciones de base como líderes de la respuesta nos permite una sostenibilidad y justamente una creación entre el nexo de la respuesta humanitaria y el desarrollo que da esta mirada un poco más de largo plazo a pensarnos en cambios estructurales. Definitivamente un reto, pero tiene que empezar a modificar esa lógica de implementación externa y no que venga de ellas mismas. Nos da tiempo para una pregunta más, que es de Mónica del Pilar Gómez, y ella dice: las fronteras Colombia-Venezuela y Colombia-Ecuador son territorios controlados por grupos armados ilegales. ¿Identificaron ustedes violencia basada en género en estas fronteras y por estos grupos? ¿Cómo pueden protegerse a mujeres víctimas en estas zonas? Sí, hemos identificado violencia basada en género en estas fronteras y por estos grupos, infelizmente no solo por estos grupos, sino también en las fronteras oficiales, ¿no? Como había compartido. Como habíamos comentado, estas son las fronteras irregulares o los cruces irregulares, en las áreas informales, son extremadamente preocupantes justamente por la presencia de estos grupos y el riesgo y vulnerabilidad a la explotación de las mujeres en términos de explotación sexual y la trata para explotación sexual, los hombres con los temas de vínculo a los grupos criminales, al reclutamiento de jóvenes también, no solo para decir que además de la violencia de género hay otros riesgos diferenciados por género en estas fronteras. ¿Cómo podemos proteger a las mujeres en estas zonas? Hay algunas medidas que creo que son importantes, ¿no? Obviamente, de largo plazo, lo que necesitaríamos lograr es que el cruce informal o
por estas zonas no fuera necesario, ¿no? Que los países y las fronteras y los procesos formales de cruce fueran accesibles lo suficiente para que las personas pudieran utilizar los cruces formales. Es un poco la primera reacción. Pero además de esto, y considerando que existen y la situación actual, hay que entrenar, y ahí clave lo que acaba de decir Catalina, consolidar alianzas con las organizaciones locales en los espacios de fronteras que están presentes para identificar los casos de explotación por parte de los grupos criminales, ¿no? Entrenar la identificación de posibles víctimas de trata. Y esto se tiene que hacer con los grupos que están ahí presentes, con las organizaciones de la sociedad civil que están ahí, ¿no? Y hay un rol nuestro en ayudar a la identificación de los casos. Hay que garantizar que hay una ruta de atención cuando estos casos son identificados, ¿no? Una ruta de desarticulación del caso, una ruta de atención a las víctimas para poder protegerlas, no solo en el momento en que hay que desvincularlas del proceso de trata, pero también después que estén protegidas y reciban la atención necesaria. Y ahí otra vez contar con las redes de protección locales, financiar a estas redes de protección locales y financiar a las organizaciones locales que están trabajando el tema es clave, porque estas organizaciones conocen mucho mejor las dinámicas que se dan entre los grupos criminales en estas fronteras que actores externos. Y claro, la autoridad local también necesita tener un entrenamiento y capacitación para lidiar con estas situaciones, ¿no? Que han empeorado con esta crisis. Hay que recordarse que han empeorado y profundizado con esta crisis, pero que no son novedad en esta región, ¿no? Estos problemas en las fronteras no se dan a partir de la crisis, son profundizados con la crisis y ahí empeorados todavía más con COVID y los cierres de las fronteras formales. No sé, Cata, si lo quieres complementar. Sí, Tati, me gustaría añadir algo adicional y eso es específico para la frontera venezolana-Colombia. Como ustedes saben, existe la presencia de diferentes grupos y esto ha generado también la vulnerabilidad de grupos distintos. Primero tenemos efectivamente a las y los venezolanos que están tratando de emigrar, pero también tenemos una población de retornados colombianos que habían sido desplazados en los últimos 10 años, que se habían instalado en Venezuela y ahora deben volver a Colombia. A pesar de esto no tienen una red de apoyo y tampoco tienen en muchos casos una red familiar. Tenemos además a los colombianos que están siendo desplazados de sus territorios debido al conflicto armado en este momento y a la producción de cocaína justamente en la zona de la frontera y obviamente a la población de acogida. Entonces, mi recomendación también es importante en poder abrir el target de personas que están recibiendo el apoyo, no solamente direccionarlo a los y las venezolanas, pero también reconocer estos traslape de vulnerabilidades en estas zonas tan sensibles que requieren de otro tipo de enfoque y que pasa por las estrategias que menciona Tati, pero creo que es importante reconocer que el contexto de las fronteras es aún más complejo sin pensar en la frontera de Guajira, en donde además tenemos poblaciones indígenas que enfrentan otro tipo de vulnerabilidades crónicas como el acceso al agua potable. Entonces, definitivamente es un contexto con bastantes retos que nos pide en este momento. Creo que por ahora estas son las preguntas que nos han realizado los participantes. Quisiera dar las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas durante esta hora y media. Daniela ha estado liderando el formulario de inscripción para enviarles el documento. También les vamos a hacer llegar el link de la transmisión para que ustedes lo puedan ver. Algunas personas tuvieron problemas de internet y tuvieron algunos cortes, entonces les haremos llegar la grabación para que lo puedan difundir y evidentemente quedamos abiertos para otro tipo de espacios de diálogo que permitan construir una mejor respuesta humanitaria con enfoque de género. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos y seguimos trabajando en conjunto. Muchas gracias.